Enrique siempre había creído que la suerte le sonreía en esta vida tan caótica e impredecible, especialmente viviendo en una gran ciudad como Madrid. Tenía a su esposa, Carmen, una mujer alta y elegante, con una melena castaña que solía recoger en un moño despreocupado y unos ojos del color del cielo de verano, capaces de derretir el hielo incluso en el día más frío. Se conocieron 5 años atrás en la fiesta de Navidad de la empresa donde ella trabajaba, una agencia de publicidad en el barrio de Malasaña. Enrique acababa de empezar como gerente en una cadena de supermercados importante, y Carmen era una de las estrellas del departamento creativo, llena de ambición y energía. Desde entonces, su vida parecía perfecta. Enrique llevaba una carrera exitosa supervisando las entregas y la logística en toda la Comunidad de Madrid, enfrentándose a problemas con proveedores y transportistas desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Vivían en un piso espacioso de 2 habitaciones en Las Rozas, una zona de la periferia, con vistas a las torres de la ciudad y un parking por el que pagaban una fortuna, algo que les hacía bromear: esto no es un garaje, es mi segundo hipoteca. La relación con la madre de Carmen, doña Isabel, era sorprendentemente cordial. No era la típica suegra de chistes, al contrario, siempre les apoyaba, no se metía en sus asuntos y a veces lanzaba bromas que hacían que Enrique se sintiera como en casa. Vosotros, jóvenes, vivís a un ritmo que a nosotros en los 80 nos habría dado un ataque, decía con una sonrisa pícara. Isabel tenía poco más de 50 años, pero parecía que el tiempo no le hacía mella. Cuidaba su figura con yoga y paseos por el Retiro, al estilo de esas modelos clásicas que salían en las revistas antiguas, como Labores de la Mujer. Su belleza era sobria, casi aristocrática, pómulos marcados, ojos oscuros con un leve toque de melancolía y una sonrisa que hacía girarse a los hombres incluso en el abarrotado metro de Madrid. Trabajaba como contable en una pequeña empresa de materiales para construcción y vivía en un viejo piso en Vallecas, con paredes que guardaban recuerdos de tiempos difíciles, pero siempre encontraba un momento para traer tartas caseras, ya fueran de manzana o de acelgas, o simplemente para charlar sobre el tiempo, la subida de los precios y lo complicado que estaba vivir en la capital. En mi época todo era más sencillo, pero también más pobre, repetía mientras servía té de un termo que llevaba siempre consigo. Enrique recordaba bien su primera visita a casa de Isabel, un pequeño apartamento lleno de alfombras en las paredes y fotografías de Carmen de niña. Isabel les recibió con un samovar antiguo, sirviéndote mientras preguntaba con interés sobre el trabajo del yerno. ¿Comercio? Eso es un caos eterno. Como en la tienda donde trabajaba en los 90, con las estanterías vacías y la gente haciendo cola para comprar pan, dijo con una sonrisa cómplice. Enrique se sintió cómodo desde ese primer momento. Desde entonces, mantenían una relación de respeto y confianza, hablando a menudo sobre el trabajo de Enrique, sus peleas con los conductores por retrasos en las entregas, los informes y los impuestos de Isabel, y sobre Carmen, una mujer con carácter. Enrique a veces notaba que la mirada de Isabel se posaba en él un poco más de lo habitual, especialmente cuando cenaban juntos y Carmen se retiraba a lavar los platos. Pero él descartaba esos pensamientos, atribuyéndolos al cansancio acumulado después de largas jornadas en oficinas llenas de pantallas y atascos eternos. Será paranoia por el estrés, se repetía mientras conducía su antigua Seat Ibiza, que Carmen insistía en cambiar por algo más moderno, como un SUV familiar. La rutina fluía sin sobresaltos. Mañanas con café y noticias, días en la oficina con vistas al tráfico de la M30, noches con Carmen, series y cenas, y planes para unas vacaciones que soñaban con hacer realidad. Incluso hablaban de tener un hijo dentro de un año, cuando todo estuviera más estabilizado, pero todo cambió en una lluviosa tarde de viernes, cuando el otoño ya empapaba las calles de Madrid con su lluvia fría y el aire olía a asfalto mojado, humos de coches y hojas podridas del cercano Parque del Retiro. Enrique acababa de volver del trabajo después de un día agotador, una entrega de verduras desde Alcalá que se había retrasado por la avería de un camión, una bronca telefónica del director regional que gritaba sobre pérdidas millonarias, y un montón de papeleo que lo dejó sin tiempo ni para almorzar. Se sentía como un limón exprimido, soñando solo con una ducha caliente y dormir. Carmen le llamó sobre las 7. Enrique, me voy a retrasar. Deadline para un proyecto, un nuevo video para un cliente. El jefe está insoportable, pide cambios. No me esperes, come tú solo, ¿vale? Un beso. Su voz, como siempre, sonaba ligera, con un dejo de disculpa, nada extraño.
Solo otro berrinche en publicidad, pensó Enrique, suspirando. Nada nuevo en esta locura madrileña donde todos trabajan como locos y los fines de semana son casi un milagro. Decidió no complicarse con la cena y pidió un kebab a través de una app, ese con pan crujiente, verduras frescas y salsa picante que tanto les gustaba para compartir en el balcón mientras hacían planes. Mientras esperaba, se dejó caer en el sofá, encendió la televisión de fondo y tomó la tablet de Carmen para ver una serie nueva de detectives ambientada en la ciudad. Con la esperanza de distraerse un poco del estrés laboral, la tablet estaba cargando, y al intentar cerrar una notificación, vio un mensaje sin leer de un tal Sergio, compañero de trabajo. Cielo, tu sonrisa hoy me ha matado en la reunión. ¿Cuándo repetimos? Quiero verte sin esos trajes de oficina. El corazón de Enrique se hundió en el estómago, como si le hubieran dado un puñetazo. Las manos le temblaron, los dedos se quedaron paralizados sobre la pantalla. Debe ser un error, una broma, pensó, pero no pudo parar. Se sumergió en la conversación, leyendo cada mensaje, cada foto, cada declaración de amor disfrazada con emojis y gifs que le golpeaban como bofetadas. Carmen llevaba meses, quizás más de 6, engañándolo. Mensajes tiernos: no puedo vivir sin ti, cariño, eres mi fuego, y recuerdos de noches juntos en hoteles que ella justificaba como viajes corporativos. Selfies con lencería que enviaba desde la oficina o durante desplazamientos, confesiones descaradas: eres mejor que estar en casa, aquí todo es rutina y aburrimiento. Enrique recordó cómo ella llegaba tarde con sonrisas fingidas, contaba historias de reuniones tediosas, mientras él confiaba, cocinaba, le esperaba con flores compradas en el primer kiosco y hasta le masajeaba los pies tras un día duro. Ahora todo parecía una farsa, una cruel mentira. Vio las fechas. Todo comenzó poco después de su tercer aniversario, cuando viajaron a Valencia y juraron amor eterno. La rabia lo invadía en oleadas mezcladas con tristeza y vergüenza. Su vida, construida desde cero tras mudarse desde un pueblo pequeño a Madrid, se desmoronaba en segundos. He trabajado para que tengamos todo: piso, coche, futuro, y ella con ese Sergio. ¿Quién es ese tipo? Las lágrimas amenazaban con salir, pero apretó los puños, intentando mantenerse firme. No llamó ni montó un escándalo telefónico. Sabía que perdería el control y diría cosas de las que podría arrepentirse. Cerró la tablet, apagó la luz y se quedó en penumbra casi una hora, mirando la pared. La lluvia golpeaba la ventana como un tambor en su cabeza, mientras los recuerdos giraban en torbellino. Su boda hace 3 años en un pequeño ayuntamiento con amigos y champán, la luna de miel en la Costa Blanca, caminando tomados de la mano por la playa, Carmen apoyándolo cuando cambió de trabajo y temblaba en las entrevistas, diciéndole con voz firme: tú puedes, mi héroe. Como pudo, pensaba, apretándose las sienes. ¿Fuimos felices o yo era un idiota ciego? Las llegadas tardías, las excusas, el olor a un perfume desconocido en su ropa. Rabia, dolor, vergüenza. Un nudo en el pecho que le impedía respirar. Pensó en la botella de whisky que guardaba en el armario, pero desistió. Tenía que recomponerse. Un par de horas después, cuando ya pensaba en dormir para olvidar, sonó el portero automático. En la pantalla, Isabel, empapada por la lluvia, con una bolsa en una mano y un bolso colgado al hombro. Venía sin avisar, algo extraño, pues siempre llamaba antes para no molestar, especialmente en días así. Enrique, ¿estás solo? Ábreme, por favor, estoy hecha un desastre. Su voz sonaba agitada, con un dejo de ronquera otoñal, como si hubiera cruzado la ciudad luchando contra el viento y los charcos. Sí, Carmen se queda tarde en el trabajo, murmuró él sin mirar, y la dejó pasar. Sacudiendo las gotas de su gabardina sobre la alfombra de la entrada, Isabel llenó el aire con el aroma de hojas mojadas, humedad y un perfume suave con notas de vainilla, que para Enrique siempre evocaba calidez y hogar. Pero lo que más le llamó la atención fue su aspecto, nada de sus habituales jerseys y vaqueros. Llevaba un vestido ajustado color azul noche que marcaba su figura y la hacía parecer 10 años más joven. El cabello suelto, ligeramente húmedo, un maquillaje sutil pero evidente, labios pintados, pestañas delineadas. El perfume era tan intenso que le mareó, como el vino barato de una fiesta a la que nunca quiso ir. Isabel colgó el abrigo, recorrió la estancia con ojos que parecían leer el ambiente, la penumbra, la mesa desordenada, el rostro tenso de Enrique.
La siguiente semana se deslizó con la lentitud de un caracol cansado. Enrique se entregó al trabajo con una intensidad casi desesperada, como si cada reunión, cada llamada con proveedores y cada revisión de pedidos pudieran ahogar los ecos de la tormenta que sacudía su vida. Pero, por mucho que intentara sumergirse en números y plazos, la imagen de Isabel, con aquel vestido azul que parecía desafiar su edad y el perfume embriagador que aún sentía en la ropa, le perseguía en cada rincón de su mente. Había algo prohibido y, sin embargo, terriblemente fascinante en esa mujer que había cruzado la línea que jamás habría imaginado. Madrid, con su bullicio incesante y sus calles empapadas por la lluvia otoñal, parecía un escenario perfecto para el caos que se había instalado en su interior. En el metro, entre el gentío que apuraba el paso, Enrique se sorprendía sonriendo ante pensamientos absurdos y recuerdos de conversaciones trivialmente íntimas con Isabel. ¿Será que la crisis de los 40 llega con resaca y un vestido corto? Bromeaba con ironía para sus adentros mientras intentaba no chocar con nadie en la estación de Atocha. Una tarde, mientras revisaba facturas en la pequeña cafetería que frecuentaba cerca de la oficina, recibió un mensaje inesperado. ¿Podemos vernos? Creo que debemos hablar. Isabel. Enrique sintió un nudo en el estómago. La idea de volver a verla le provocaba una mezcla de ansiedad y deseo, como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado sin red. Respondió con un escueto sí. Esta tarde, el encuentro fue en un modesto bar del barrio de Lavapiés, un lugar con paredes cubiertas de grafitis coloridos y luces tenues que creaban un ambiente casi bohemio. Isabel llegó puntual, vestida con un abrigo camel que apenas dejaba entrever un vestido negro de encaje, ceñido en la cintura y con una abertura en la pierna que dejaba entrever unas medias transparentes y unos tacones de aguja que hacía tiempo Enrique no veía en ella. Enrique, dijo ella, con una sonrisa que oscurecía el cansancio en sus ojos, sé que esto es un desastre, pero necesitaba verte. Él intentó devolver la sonrisa, pero sus labios temblaban. Yo tampoco lo entiendo, confesó él. Esto no debería estar pasando, y sin embargo, aquí estamos. Una camarera despistada tropezó con la mesa y casi derrama el café, provocando una carcajada nerviosa entre ellos que rompió, por un momento, el hielo de la tensión. ¿Sabes?, dijo Isabel, apoyando los codos en la mesa y acercándose. A veces pienso que la vida es como esta ciudad, un caos lleno de giros inesperados, calles sin salida y luces que se apagan justo cuando más las necesitas. Enrique la miró, admirando la manera en que su labial rojo resaltaba bajo la luz amarillenta, y cómo su mirada parecía buscar complicidad. ¿Y qué hacemos con eso?, preguntó él, con voz ronca. No lo sé, respondió Isabel, bajando la voz. Pero quizá lo primero sea admitir que ambos estamos cansados de fingir. El resto de la tarde transcurrió entre confesiones a medias, miradas furtivas y la sensación creciente de que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Cuando salieron a la calle, la lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra mojada y promesas no dichas. De regreso a casa, Enrique se encontró frente al espejo del ascensor, observándose con ojos críticos. ¿Quién eres ahora?, se preguntó en voz baja. Su reflejo le devolvió una mirada que no reconocía, cansada, herida, y sin embargo, con una chispa de algo peligroso, quizás esperanza. Esa noche, Carmen no volvió a llamar ni a enviar mensajes. La ausencia se hizo más pesada que la lluvia que seguía golpeando las ventanas. Enrique decidió no esperar explicaciones ni disculpas. Sabía que la batalla apenas comenzaba. En los días siguientes, Isabel empezó a aparecer con más frecuencia. Traía consigo una mezcla extraña de ternura y desafío. En una ocasión, apareció con una caja de bombones y una botella de vino tinto, diciendo con una sonrisa traviesa: pensé que un poco de dulce y alcohol podrían hacer más llevadero este desastre. Enrique no pudo evitar reírse, sintiendo que, a pesar de todo, aún quedaba un resquicio de vida entre tanta ruina. Una tarde, mientras compartían una copa en la sala, Isabel se acercó y, con un tono juguetón, le susurró: ¿sabes cuál es la diferencia entre una suegra y un huracán? Él negó con la cabeza. Divertido, que el huracán a veces es más fácil de predecir. Ambos rieron, sabiendo que la tormenta que vivían no tenía pronóstico ni control, pero en medio de esa extraña complicidad, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Una llamada inesperada al móvil de Enrique, un mensaje anónimo en su buzón, y la sensación de que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos, como si el pasado y el presente se entrelazaran en una red de secretos y traiciones que aún no habían terminado. El teléfono sonó justo cuando Isabel se disponía a irse.
dejando en el aire una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué precio tendría esta nueva verdad y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para protegerla? La respuesta se escondía en la penumbra de la noche madrileña, esperando para estallar, y mientras Enrique apagaba la luz y cerraba los ojos, no podía evitar preguntarse. ¿Sería capaz de escapar de esta telaraña o quedaría atrapado para siempre? La historia, sin duda, aún no había dicho su última palabra. Los días que siguieron a aquel encuentro en Lavapiés fueron una mezcla de calma tensa y pequeñas explosiones de emociones contenidas. Enrique se levantaba cada mañana con la sensación de llevar una pesada armadura invisible, una coraza que debía protegerlo de un mundo que, hasta hacía poco, le había parecido seguro. Pero ahora, cada llamada, cada mensaje, cada sombra en la calle parecía un recordatorio de que su vida se había convertido en un tablero de ajedrez donde las piezas se movían sin reglas claras. Una tarde, cansado de pensar y de la presión que le asfixiaba, Enrique decidió dar un paseo por el Parque del Retiro. La bruma otoñal envolvía los árboles, y el aroma a tierra mojada mezclado con hojas secas creaba una atmósfera melancólica que parecía sintonizar perfectamente con su estado de ánimo. Mientras caminaba, sus pensamientos se arremolinaban como las hojas que el viento arrastraba por el sendero. De pronto, su móvil vibró. Un mensaje sin remitente: no juegues con fuego, Enrique. Todo se sabe. El escalofrío que le recorrió la espalda fue instantáneo. ¿Quién podía querer amenazarlo? ¿Carmen? ¿Sergio? ¿O alguien más, quizás con motivos ocultos? Cuando volvió a casa, encontró a Isabel esperándolo en la cocina, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Llevaba una blusa de seda color marfil, ligeramente desabotonada en el cuello, y unos pendientes largos que brillaban con la luz tenue. Su cabello, recogido en un moño desenfadado, dejaba al descubierto la elegancia discreta de su cuello y una piel que a Enrique le parecía tan suave como el terciopelo. Tenemos que hablar, dijo, dejando caer la bolsa con el pan en la encimera. Él asintió, aún con el mensaje amenazante rondando su mente. Isabel se acercó y, con un gesto inesperadamente tierno, le tomó la mano. No estás solo en esto, Enrique. Pero debemos ser cuidadosos. Hay mucho en juego. Él la miró, sintiendo como la mezcla de miedo y deseo volvía a apoderarse de él. En ese instante, el timbre de la puerta interrumpió la tensión. Isabel frunció el ceño y se dirigió a abrir. En el descansillo apareció un hombre con un impermeable oscuro y un rostro que Enrique no reconoció, pero que irradiaba una autoridad implacable. Buenas tardes, dijo el desconocido con voz grave. Soy Inspector Torres. Me gustaría hablar con ustedes sobre unos asuntos relacionados con su familia. Enrique sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Isabel, con una sonrisa forzada, lo invitó a pasar, mientras sus dedos se entrelazaban nerviosamente con los de Enrique. ¿Familia?, preguntó él, tratando de mantener la compostura. Sí, respondió el inspector. Hemos recibido denuncias y pruebas que requieren aclaración. No se preocupe, solo queremos entender qué está pasando. La conversación que siguió fue un torbellino de preguntas y respuestas evasivas, miradas cargadas de secretos y silencios pesados. El inspector parecía saber más de lo que decía, y Enrique comprendió que el pasado de Carmen e Isabel no era tan limpio como creía. Cuando el hombre se marchó, dejando tras de sí un aire de incertidumbre, Isabel se volvió hacia Enrique con una expresión grave. Hay cosas que nunca te conté, Enrique. Cosas que podrían cambiarlo todo. Él la miró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces, ¿qué estás escondiendo?, preguntó con voz áspera. Ella bajó la mirada, y por un momento, la mujer fuerte y segura que había conocido pareció desvanecerse. Mi vida no ha sido tan perfecta como pensabas. Y ahora, no solo estamos jugando con el fuego, estamos bailando sobre una bomba de relojería. Enrique sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La verdad, más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginó, comenzaba a revelarse poco a poco, y en el silencio de aquella noche madrileña, mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, Enrique supo que ya no había vuelta atrás. La red de mentiras, secretos y pasiones prohibidas se estaba cerrando a su alrededor, pero, ¿quién sería el próximo en caer? El misterio esperaba, paciente y cruel, para descubrir sus cartas. Los días posteriores a la visita del inspector Torres se convirtieron en un torbellino de sensaciones contradictorias para Enrique. La atmósfera en el piso de las Rosas estaba cargada de una tensión invisible, como si las paredes mismas guardaran secretos que amenazaban con estallar en cualquier momento. Isabel,
aunque intentaba mantener la compostura, se mostraba más distante y reservada, sumida en sus propios pensamientos, mientras Enrique luchaba por encajar las piezas de un rompecabezas que parecía no tener fin. Una mañana lluviosa de miércoles, mientras Enrique repasaba informes en la cocina, Isabel apareció con un sobre marrón envejecido en las manos. Llevaba un vestido de punto gris que abrazaba su figura con delicadeza, y unos pendientes de plata que reflejaban la luz con destellos suaves. Su rostro mostraba una mezcla de resolución y vulnerabilidad. «Creo que es hora de que sepas la verdad», dijo, dejando el sobre la mesa. Él la miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. Abrió el sobre y encontró una serie de fotografías antiguas, recortes de prensa y documentos que hablaban de un pasado turbulento en el que Isabel y Carmen estaban involucradas de maneras que Enrique jamás habría imaginado. Historias de negocios dudosos, amistades peligrosas y secretos familiares que rozaban lo ilegal. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Enrique, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Porque creí protegerte», respondió Isabel con voz queda. «Pero ahora ya no podemos esconderlo. Todo esto está conectado con lo que está pasando ahora». Enrique sintió una mezcla de rabia, traición y una inexplicable compasión hacia Isabel. Aquel encuentro con el inspector no había sido una simple visita, sino el preludio de una tormenta mucho más grande. Esa misma noche, mientras la ciudad brillaba con luces y el sonido de la lluvia golpeaba los cristales, Enrique recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era susurrante y cargada de amenaza. «Enrique, sabes demasiado. No es hora de que te quedes callado. Cuida tus pasos, o las consecuencias serán inevitables». El teléfono se quedó en silencio y Enrique se quedó con la mirada perdida, sintiendo como el peso de la verdad se hacía cada vez más insoportable. Al día siguiente, Isabel no apareció en casa. Sus llamadas no tenían respuesta y un presentimiento oscuro se instaló en el pecho de Enrique. Decidió ir a buscarla a Vallecas, al viejo piso donde había vivido durante años. Al llegar, la puerta estaba entreabierta y un frío glacial se colaba por la rendija. Entró con cautela y encontró la casa vacía, pero sobre la mesa había una nota escrita a mano: «Enrique, no confíes en nadie. Hay fuerzas que no entiendes. Yo regreso pronto». Isabel, el corazón de Enrique se aceleró. La sombra que había comenzado a acecharlos ahora se hacía tangible, una presencia invisible que conspiraba en las sombras para destruirlos. Mientras regresaba a Madrid, pensaba en Carmen, en Sergio, en la familia y en las mentiras que los habían envuelto en una red imposible de desatar. Pero también había algo más, un secreto aún por descubrir, una verdad oculta bajo capas de engaño y deseo. Aquella noche, en la penumbra del salón, Enrique se sentó frente a la ventana y miró hacia las luces titilantes de la ciudad. Sabía que la calma era solo el preludio de la tormenta definitiva y que, en cualquier momento, todo podría venirse abajo, y en lo profundo de su ser, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Quién realmente movía los hilos en este juego peligroso? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar para descubrirlo? La respuesta, como la lluvia que nunca cesaba en Madrid, estaba aún por llegar. La ausencia de Isabel convertía cada hora en un tormento para Enrique. La casa, antes llena de risas contenidas y complicidades furtivas, ahora parecía un mausoleo de secretos y silencios incomprensibles. Cada rincón le recordaba a ella, el aroma tenue a vainilla que aún persistía en el aire, el suave tacto del vestido azul que había dejado colgado en la silla, la forma en que su risa resonaba en su memoria como un eco lejano y prohibido. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, Enrique decidió recorrer las calles de Vallecas, siguiendo un instinto más que un plan, buscando cualquier señal, cualquier pista que lo acercara a Isabel. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes oscuras, amenazando con desatar otro aguacero. Los faroles de la calle proyectaban sombras alargadas que parecían danzar al ritmo de sus pensamientos caóticos. Al doblar una esquina, vio una figura familiar acercándose bajo un paraguas negro. Era Isabel, con el cabello suelto y mojado, y una mirada que mezclaba cansancio y desafío. Llevaba un abrigo largo que se ceñía a su figura, y unos tacones que resonaban con firmeza sobre el empedrado. «Enrique», dijo con voz baja, casi un susurro. «He estado pensando mucho. Esto se ha salido de control». Él la tomó de la mano, notando la frialdad de sus dedos contra su piel. «¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado?», preguntó con urgencia. Isabel lo miró fijamente, sus ojos reflejando la tormenta que ambos llevaban dentro. «Hay cosas que aún no sabes»,
y no puedo contártelas aquí. Pero necesito que confíes en mí, aunque te parezca imposible. Enrique asintió, dispuesto a seguirla a cualquier parte. Ella lo condujo a un pequeño bar escondido en una callejuela cercana, un lugar íntimo con luces cálidas y mesas de madera gastadas. Se sentaron en un rincón apartado y, mientras pedían 2 copas de tinto, Isabel comenzó a desvelar fragmentos de una historia que parecía salida de una novela negra. Carmen y yo, empezó con voz temblorosa, hemos estado envueltas en algo mucho más grande que nosotros. No solo es una traición, Enrique. Es una red de engaños, intereses y peligros. La visita del inspector Torres no fue casualidad. Alguien está moviendo las piezas desde las sombras. Enrique sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer que amaba y la madre de ella habían sido parte de un engaño que superaba cualquier infidelidad. ¿Quién? Preguntó con voz áspera. Isabel bajó la mirada y, con un suspiro, continuó, no puedo decírtelo todo ahora. Solo debes saber que hay fuerzas que no entiendes, que nos han estado manipulando a todos. Y que estamos en peligro. En ese instante, las luces del bar parpadearon y una figura apareció en la puerta, observándolos fijamente. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era Sergio, el compañero de Carmen, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vaya, vaya, dijo Sergio, acercándose con paso lento. Parece que tenemos una reunión familiar. Isabel apretó la mano de Enrique con fuerza, mientras él se ponía de pie, preparado para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La noche en Madrid había dejado de ser un refugio. Ahora era un campo de batalla donde cada palabra y cada gesto podían ser la chispa que encendiera el fuego de la verdad, y en medio de esa oscuridad, Enrique sabía que debía decidir, seguir luchando por la verdad o dejarse arrastrar por la corriente de mentiras que amenazaba con engullirlos a todos. El destino, implacable, esperaba paciente su respuesta.